Energía TV. Bien, señor, como todos los martes, Energía TV con Rafael Grullón y un servidor. Buenos días, Rafael. Buenos días, Julio. Ya están las cosas bien delineadas, aunque complejas, ¿verdad? Bueno, los programas políticos tienen mucho material en estos días. Porque y los Energía TV también. Veo que falta oposición porque anoche viendo el noticiero del 11, vi que le dieron más tiempo a Guillermo Moreno que a Reinaldo Pared. Bueno, porque hay que ayudar a la oposición. Presidente del Senado, secretario general del PLD, ahora precandidato a la presidencia. Como hacemos los comentarios fuera de lugar en Energía TV, ayer usted estuvo aquí al representante de Venezuela en el país. Al embajador de Venezuela. Sí, yo creo que los venezolanos deben diferenciar la crítica que hacen los adversarios y la crítica que hacen los amigos. Cuando Chávez vino aquí al país, nos dimos cuenta que él tenía bien claro quién era Juan Bosch. E incluso invitó a la dirección del partido, cuando él ve el periódico Vanguardia, eso fue en el primer periodo de él, invitó a la dirección del partido, no fuimos a Venezuela, porque él quería la experiencia que tenía el periódico. Y en Venezuela está pasando una situación muy difícil para los países del área, porque depende la estabilidad económica de algunos pueblos de esta parte del mundo de lo que pasa en Venezuela. Y Chávez tuvo que haberse leído Crisis de la Democracia en América Latina. En Crisis de la Democracia en América Latina, don Juan narra una reunión que tuvo con los militares, donde ellos le pedían que reprimiera a los comunistas. Es decir, los militares le pedían a Bosch, siendo presidente, que reprimiera a los comunistas. Y Bosch le dijo una cuestión que tienen que tener en cuenta todos los políticos que dirigen un país. Él dice, yo no puedo ser democrático para una parte del pueblo y dictador para otro. Es decir, la democracia tiene que ser para todos. Y es una cosa que tiene que tener en cuenta lo que están dirigiendo hoy el proceso venezolano. Y también tener Tú acabas de tocar un tema que yo inclusive se lo traté a él y que no está dentro del marco de Energía TV, pero hay cosas que obligan, y voy a hacer un paréntesis para decirte lo siguiente. Esa democracia que tiene que permitir que todo el mundo se exprese, incluyendo el derecho a huelga, abarca la tolerancia hasta que conspiren para derrocarte. Nosotros se lo decíamos a Juan Bosch, lo van a tumbar. Esa gente que usted le está tolerando, prefiero que me tumben. Bueno, entonces, usted es un flojo. Sí, pero la crisis venezolana obedece se está pareciendo a situaciones reales. Es decir, el Estado no está para producir bienes y mercancías y servicios. Ese es el sector privado. Usted decía ayer que aquí hay más inversiones del sector privado. Porque se fueron huyendo. No, porque la situación política no se lo permitió. Es decir, hay que revisar el estilo que se está aplicando en Venezuela. Y eso se lo estamos diciendo de parte de alguien que ha estado a favor del proceso que se inició allí. Y terminando eso, nosotros tenemos usted sabe que mañana el comité político del PLD va a lanzar el Vanguardia Digital. Vanguardia del Pueblo Digital. Oh, se digitalizó el PLD. Sí, lo que nosotros tenemos como consejo es que no lo debe dirigir un político, sino un profesional de la comunicación. Porque la experiencia cuando los políticos... ¿Usted es un partido político? ¿Tiene que ser un político? Bueno, en términos, en líneas generales, pero no en términos periodísticos. Porque hubo un político que fue a la dirección del periódico que nos impidió a nosotros sacar uno de los candidatos
de la portada cuando eran dos candidatos que se disputaban la candidatura por el PLD. Pero después que se produzca ese acto, nosotros vamos a hablar de eso. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? No, ahora pasamos a Energía TV. Está bien. Creo que tenemos algo ahí, ¿verdad? Sí, tenemos en pauta. Tenemos varias cosas para Energía TV. Lo primero es, ayer el periódico Nacional editorializó sobre la decisión del gobierno de someter un proyecto de ley para ajustar la situación legal a la inversión en el sector eléctrico, principalmente lo que se va a hacer para las plantas a carbón. Y tenemos también la intervención del vicepresidente de la CDE, que ayer le dio respuesta a la posición de los empresarios en una actividad, una ofrenda floral en el altar de la patria. Es decir, que vamos a pasar con un editorial del periódico El Nacional de ayer. Rafael, tenemos a Héctor Guiliani Curi. Es una pena que estemos tan limitados al tema energético con Héctor Guiliani, porque en Héctor se conjugan una serie de experiencias interesantísimas. Economista, ha trabajado en el sector público, ha trabajado en el sector privado y ha trabajado en la prensa. Entonces, tener una persona de nuestra época, con toda esa acumulación de conocimiento, se suma a aquel grupo de personas que señalamos en la primera parte del programa, de que a veces el gobierno y el Estado debe de hacer algunas pausas, quitarse un poquito del orgullo de tengo el poder y de lo ejerzo como creo, y consultarle a algunos sectores, aunque sean sector privado, como lo decíamos con el caso de las habichuelas, el azúcar, el arroz, el tabaco, el pollo, el café. Héctor Guiliani fue asesor del Banco Central también, participó en muchísimos proyectos fiscales y de reforma aquí en el país. Pero hoy se trata de hablar con él de algo, Héctor, que necesariamente las generaciones tienen que entender. Cuando los gobiernos tienen interés en desarrollar un sector, implementan medidas para estimular ese sector. Y tenemos la historia de República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Tuvimos una época en que el sector campo, el sector agropecuario, se legisló en favor de incentivos para ese sector, para que la gente produzca comida. Después vinieron la ley de incentivos industriales, exenciones para industrializar el país. Luego vinieron los temas de zonas francas para estimular la inversión en ese tipo de comercio. Y después vino el asunto del turismo, que todavía hay leyes. También tenemos las leyes del incentivo energético para invertir ahí. La primera pregunta es, Héctor, ¿cuándo el Estado debe de cesar con esos incentivos? Porque a veces usted tiene los fiscalistas, es decir, la gente que recibe presión del gobierno central para que les recauden dinero, que te dice, ya cóbrenle a las empresas generadoras, o ya cóbrenle al turismo, o ya cóbrenle al campo. ¿Cuál es el límite que el Estado debe poner para ese tipo de cesación? Fíjate, yo creo, Julio, que uno de los principales problemas aquí en la República Dominicana que nos están afectando ahora son los incentivos fiscales. En realidad, yo no sé si recuerda, durante la reforma tributaria del 90 al 92, en el gobierno del doctor Balaguer, después de una crisis tremenda, probablemente la peor crisis que vivió la República Dominicana, se eliminaron los incentivos fiscales. Y en realidad es ahí, a partir de ese momento, es que comienza un periodo de prosperidad y estabilidad
económica en el país. Durante ese periodo de tiempo entre el 92 y entre el 90 y el 96 no hubo un impuesto adicional a la población debido a que el gobierno pudo recaudar lo que necesitaba para cumplir sus necesidades. El problema con los incentivos fiscales es que lo que le exoneran a otro, en realidad se lo están cargando a otro tipo de contribuyentes, que es lo que está pasando ahora mismo. Nosotros estamos pagando un 18%. ¿Tú dices que se transfieren? Sí. Es decir, le cargan a un le liberan a un grupo y se lo cargan y se lo cargan a otro. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos pagando un 18% del ITEVI, estamos hablando desde un 6% a un 18%. Nosotros estamos pagando impuestos ahora al consumo que son de países ricos para servicios públicos de países pobres. Entonces, los incentivos fiscales no son necesarios. Aquí precisamente se bajó... tú no eres partidario de los... Yo no soy partidario de los incentivos fiscales. ¿Y por qué si ocurrió esa medida tan drástica de entre el 90 y el 94 específicamente, no 96, 94, esa famosa crisis que hasta filas hacíamos en la gasolina? En el 90. Pero lo grande fue que hasta demostraron que la política no era lo que prevalecía, porque hasta se religió el gobierno en medio de esas medidas. Bueno, precisamente, el doctor Balaguer, bueno, ya las razones por las cuales se religió es otra, no la vamos a discutir. Pero, sí, pero la crisis fue la más severa. Es que cuando el doctor Balaguer emite el decreto de reforma arancelaria que baja los aranceles y se libera el tipo de cambio, la economía dominicana se estabilizó. Se estabilizó completamente y después, a partir del 92, se hicieron la reforma al impuesto sobre la renta, al ITEVI, etcétera. Es decir, y en esa reforma del 90 al 92 se eliminó todo incentivo fiscal. Bien. ¿Y qué pasó? La economía prosperó. ¿Cuándo se reanudan esos incentivos fiscales? A partir del 96, del nuevo gobierno del doctor Leonel Fernández, que yo creo que los gobernantes muchas veces no van a través de los canales adecuados para ver si aprueban o no aprueban un incentivo. Lo que hizo Balaguer para evitar eso es que toda medida de incentivo que le llevaban a su despacho nos lo pasaba a nosotros en la Secretaría de Hacienda, y ahí, como Polibio Díaz, lo hacíamos así, lo poníamos en una gaveta y lo guardábamos. En este caso, muchas veces se le pasa por encima a la Secretaría de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, no se toma en cuenta esos factores y entonces después vienen las consecuencias futuras. Podemos hablar mucho de problemas fiscales, pero en el área energética, un generador de energía, tiene incentivos y además paga impuestos. En generación, las empresas eléctricas de generación tienen que pagar impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos sobre las rentas. Solamente por los beneficios que obtengan. Sí. Es decir, una empresa que genera a fin de año dice, yo vendí tanto, yo me gané tanto, y de ese tanto tiene que pagar un impuesto. Ellos no tienen ITEVIS. No, porque el sector energía no tiene ITEVIS. No, porque no es una y tampoco tienen aranceles, porque el racionamiento detrás de eso es que tú le traspasarías esos costos a lo que no se paga de aduana por el combustible que se importa, ¿se le transfiere a la corporación? No, básicamente lo que se le transfiere a la corporación es el precio de los combustibles. Como ustedes lo compran, lo venden. Se vende. Es decir, que lo que ustedes venden es la generación. Bueno, ustedes los generadores. Bueno, ¿qué hay en un proyecto de generación? Un proyecto de generación se cobra un precio que le permita recuperar los gastos de energía, la inversión y pagar sus impuestos. Eso es decir, que hay tres componentes. Sí. El combustible que usan, la amortización del capital de la inversión de la planta y el pago de impuestos sobre beneficios. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Pero ese sí hay beneficios, es decir, que son dos elementos. Bueno, pero el sector de generación es un sector que es rentable y tiene beneficios. Héctor, se piensa
que uno de los grandes negocios de la época es telecomunicaciones y generación. Todo el mundo le dice, que me quiero meter en un negocio y tengo mucho cuarto. Bueno, negocio en combustible, negocio en generación y negocio en telecomunicaciones. En generación, fuera de los atrasos que tiene el comprador con los pagos, ¿sigue siendo un buen negocio? Sí, generación es un negocio rentable. ¿Por el volumen o por el margen alto en la generación? Por ambas cosas, por el volumen y hay un margen también. Cuando a ti te consultan como economista y te dicen, es que aquí hay el combustible más caro del mundo, es que el gobierno está pagándole a los generadores desde 17 centavos el kilo hasta 30 se da algunos casos. ¿Qué se le puede responder para desmontar es que eso? también hay diferentes tipos de combustible que son bastante caros. Si tú generas con fuel oil, con diésel es una cosa y con fuel es de y otra. con gas natural es otro. Por ejemplo, con gas natural el precio de la energía es bastante barato, con fuel oil número 6 es más caro y con fuel oil número 2 es mucho más caro. Y el costo de la inversión o del mantenimiento, que son las dos cosas, ¿en qué tiempo debe amortizarse eso? En 15 a 20 años. ¿Y a qué usted atribuye que República Dominicana se ha quedado atrás? Porque los datos que está dando la CDE es que en el mundo entero, en la bolita del mundo, como dice la gente, solamente este país, un 5%, utiliza el combustible tradicional para generar combustible. Y dentro de ese 5%, a nivel mundial, está República Dominicana. ¿Por qué nos quedamos tan atrás? Bueno, hay que ver el problema históricamente. La República Dominicana, en primer lugar, si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Balaguer, durante los gobiernos del PRD, habían siempre problemas de luz. Yo recuerdo que en el año 1980-85, la discusión dentro de los programas de estabilización era que no se podía subir los precios de la luz porque no se daba la energía suficiente a los consumidores. Ahora, ¿qué pasa? Con el proceso de capitalización hay una reactivación del sector. El gran problema aquí en la República Dominicana siempre ha sido que la caja no produce ingresos suficientes para pagar la energía que se produce. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace este proceso de privatización y tan pronto suben los precios de los combustibles, se suspenden las alzas de precio y comienza el gobierno a subvencionar. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? Aquí no vienen generalmente inversionistas de clase mundial. Uno de los pocos que lo hizo fue AES, debido al problema de caja que tienen las distribuidoras, al problema de que no hay recursos suficientes para pagar a tiempo. Entonces, como resultado de eso, la matriz energética se ha quedado rezagada. Yo estaba viendo hoy, por ejemplo, si ustedes agarran el proyecto de ley que se envía al Congreso Nacional, uno de los considerandos que dice que a pesar de los ingentes esfuerzos promovidos por el gobierno dominicano a través de las instituciones del subsector eléctrico y de los distintos mecanismos legales disponibles para canalizar la participación privada en la instalación de nueva generación, en los últimos años no se ha logrado instalar y dejar en funcionamiento proyectos de generación de envergadura e impacto. En realidad, eso no es cierto. Aquí se estuvo conduciendo una licitación durante el gobierno anterior y había muchos participantes. Mira. Sin embargo, esa licitación se suspendió. Y yo creo que sobre la misma planta. ¿Pero por qué se suspendió la licitación? No sé. Nadie quiere decir cuáles son las razones. Allá nadie nunca fue a la CDE a preguntar, a averiguar los detalles de esa licitación. Y fue una licitación transparente que tenía 7 o 8 participantes en el programa. Entonces, ahora bien, ¿qué tenía esa licitación de particular y que era beneficiosa? De que especializaba los ingresos que iban a
los ingresos de la distribuidora para el pago a la generación. Y evidentemente se esperaba que con la entrada de los 1.500 megavatios para el año 2016, ¿Se esperaba o se espera? se esperaba, ahí, los costos marginales se iban a reducir sustancialmente. Con las nuevas plantas de carbón que va a instalar el gobierno, se van a reducir los costos marginales y probablemente se van a ahorrar entre 250 y 291 millones de dólares anuales en transferencias gubernamentales al sector, pero no se va a resolver el problema con los kilovatios que se van a instalar. Oye, el sector privado se va a quedar así, de la mano cruzada, no va a avanzar también, al igual que el Estado, bueno, en cambiar la matriz para ser competitivo y equilibrar el mercado. Fíjate, yo creo que nosotros aquí nos debemos hacer las preguntas correctas. En realidad, preguntarnos, bueno, ¿por qué no participa el sector privado? La otra pregunta que nos debemos preguntar, ¿es la inversión de esos 2.000 millones de dólares la mejor utilización de esos recursos? ¿No se pudo haber obtenido el mismo resultado con la inversión privada? Yo creo que sí, yo creo que la licitación que iba en curso durante la anterior gestión le hubiera dado solución a ese problema. Cuando el Estado se mete en ese proyecto avalando 2.000 millones de dólares, porque yo supongo que es avalando, no creo que el gobierno vaya a poner 2.000 millones. Si lo hace el sector privado, vamos a suponer que él llame a los generadores y dice, mira, yo no me quiero meter en ese proyecto, lo queremos en estas condiciones, 2 plantas de carbón, pero la queremos de carbón o de gas natural, como sea. Se lo dan. ¿Tiene que darle alguna garantía o algún albar al sector privado? Bueno, yo estoy también... porque yo tengo un problema, te lo voy a preguntar después que tú me contestes. Yo estoy también en contra de las garantías. Ahora, lo que se pudo haber creado es un mecanismo que hubiese asegurado el pago a las compañías de generación. Pero fíjate, ahí vienen otras preguntas. Eso requeriría también que los precios de la electricidad se ajusten. Y aquí no ha habido ajustes en los precios de la electricidad. Por mucho tiempo, vamos a esperar hasta el 2018 a que se ajusten los precios de la electricidad. Bueno, eso es un problema del que paga. Entonces, si el gobierno está atrasado, generalmente, me parece que el margen de aguante de los generadores es entre 800 y 900 millones. Cuando esa cifra aparece, hay los gritos y hay los apagones financieros. Pero vamos a hacer una pausa, Héctor, y volvemos en un momentito. Bien, seguimos conversando con el licenciado Héctor Guiliani. Yo quisiera, antes de terminar esta participación, él trató el tema del decreto, del proyecto de ley que le permitiría al Estado generar provisionalmente, es decir, convertir al Estado en generador. Y Rubén Bichara acaba de esclarecer o aclarar la participación del Estado. Pero nosotros queremos pedirle a Héctor, que no tiene intereses personales, y a este programa que nosotros tenemos la condición de que no le tenemos miedo al gobierno. Aquí se habla mucho de que el sector privado no quiere tocar mucho al gobierno. Y yo lo digo porque este es mi gobierno. Pero esto es una democracia, no hay que tenerle miedo al gobierno. Este es mi gobierno. En la dictadura es que se le teme a los gobiernos. Y yo creo, yo me siento que tengo un bache en ese afecto que tengo con el gobierno, que quiero que Héctor me lo aclare. Veo que hay un poquito de constipación en la actuación del gobierno, y la misma situación la hay de los generadores con el gobierno por no crear un enfrentamiento innecesario entre el cliente y el suplidor. Me parece que
si las condiciones actuales lo permitieran, este fuera un gobierno neoliberal totalmente. Me parece que hay personajes dentro de dentro del gobierno que le gustaría abrirle al sector privado totalmente las puertas y que sea el mercado el que defina todo en República Dominicana. Pero por otra parte, nosotros nos encontramos con este problema de la generación, que es totalmente lo contrario de lo que yo creo. Entonces, no entiendo. Si un presidente a mí me dice, mira, Jacín, tú puedes decir cuantas veces tú quieras que yo soy partidario de la energía barata, de una energía razonable. Yo soy partidario del gas natural. Y al mes me inauguro una planta de carbón que pudo haberla comprado si era que el Estado lo iba a hacer de gas natural. Entonces, yo quiero preguntarte, ese proyecto de ley que convertiría el Estado provisional en generador, el sector privado tiene un tope que es 850, 900 millones, que es lo más que ellos aguantan pues, de atraso. A veces vienen aquí y dicen que quizás creando el sistema prepagado se le pueden endosar esos pagos a los generadores para evitar la acumulación de deuda. Otros hablan de que suban la tarifa, que mientras haya una tarifa y un robo y una pérdida y una qué sé yo, que tienen que resolver. Es decir, le están aconsejando al gobierno. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el Estado, que es la pregunta difícil, es un privatizador, ¿qué interés tiene de incursionar que no sea cobrar comisiones por esas plantas? Pero no te dé miedo y dime, ¿qué otra razón puede ser que no sea cobrar comisiones por esas plantas? Bueno, fíjate, yo creo que... Pero puede también ser no comisiones, sino compromisos con Brasil, para decir algo. Es probable, es probable. Ahora, yo lo que me pregunto, por ejemplo, en este proyecto de ley, ¿por qué suspender la aplicación de la ley de compras y contrataciones? Lo que hay que preguntarse a quién busca beneficiarse. ¿Por qué ir a través de mecanismos que no son transparentes? ¿Y someter al Estado también a compras y contrataciones? Debe estar sometido a compras y contrataciones. A él mismo. Sí, a él mismo. Precisamente porque en el Estado Dominicano es que hay los más grandes problemas. Pero mire, yo le voy a contestar eso, yo no estoy en el lugar de usted. Fíjese, y lo que dice Julito. La evidencia oculta no podemos buscar. Hay una evidencia real. El Estado no puede mantener el subsidio al sector eléctrico, porque primero o tiene que aumentar los impuestos y tiene que endeudarse, o tiene que dejar de hacer cosas, responsabilidades sociales que tiene. Esa es la causa real, es decir, abaratar los costos de la energía. No hay otra causa oculta, esa es la real. Nadie puede demostrar lo contrario. Y lo segundo, sobre el proyecto de ley, es que se tomó una decisión de construir 2 plantas a carbón y tiene que resolverse el problema legal para que eso funcione. No, pero es que, espérate, y lo tercero, ya las 2 plantas a carbón fueron a través de un proceso de licitación. Y lo tercero, que lo que están dirigiendo al Estado no van a durar más. El proyecto de ley no es para esas 2 plantas de carbón, tienen que ser para otras, porque ya esas 2 plantas... No, para ajustar las condiciones de las inversiones, de la situación diferente que se va a producir en el mercado. El Estado tiene que ajustar las leyes a la situación diferente que se va a producir en el mercado a partir de la planta carbón. Esa es la realidad evidente. Y no se puede pasar 20 años en eso. El gobierno de Estados Unidos viene personalmente por primera vez, no había antecedentes, y le dice al presidente, yo tengo 1000 megas de gas que te ofrezco. ¿Qué tiene que decir el gobierno? Pero eso yo lo voy a llevar a través de un proceso de licitación. Sí, yo lo voy a llevar para que todo el mundo compita y yo pueda comprar la energía más barata. Sí, pero el presidente dijo que en uno de los eventos internacionales de la región, Barack Obama informó que a partir del 16, que Estados Unidos está en condiciones de poner al mercado, suplir el gas. Bueno, y el mismo vicepresidente de la CDE ha explicado
la dificultad que tiene el país para abastecerse del gas y que han visitado un conjunto de países buscando esa posibilidad y no la encontraron. Por eso han tenido que irse por las plantas a carbón hasta que a partir del 16, que Estados Unidos esté en las condiciones de suministrar gas, se comience un proceso diferente. Eso es lo que se ha discutido. Fíjate, no confundamos el problema. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, el gas natural, aun cuando los Estados Unidos comienza a exportar, que todavía es cuestionable, porque hay oposición interna en los Estados Unidos para la exportación. El 16 también, ellos van a empezar. No va a producir gas natural barato. ¿Por qué? El mercado de gas natural es un mercado segmentado. Hay tres grandes mercados. El mercado asiático, el mercado del Atlántico Norte y el mercado norteamericano. El mercado norteamericano es un mercado líquido de precios bajos, aunque ha subido 40% ahora. Cuando ese mercado se liberalice, lo que va a ocurrir es que los precios del gas natural van a ir hacia arriba, del gas natural que nosotros compramos, porque aquí AES Dominicana tiene un contrato a los precios bajos del gas natural de los Estados Unidos. A esos precios, cuando nuevas plantas de gas natural se utilicen, va a ser a precios mucho más altos. En realidad, lo que pasa aquí con el sector eléctrico es que nosotros no nos hacemos las preguntas correctas. Por ejemplo, tú hablabas de la pobreza. ¿Sirve el subsidio para reducir la pobreza? Yo creo que no. Aquí las cuestiones de la pobreza siguen tan agudas como hace 16 años. Entonces, es lo mismo que el problema de la educación. Nosotros no tenemos que hacer preguntas qué funciona y qué no funciona. Yo estoy tomando un curso ahora a través de Coursera sobre los desafíos de la pobreza mundial. Y en ese curso, y creo que la encuesta se hizo aquí en la República Dominicana, se le pregunta a los estudiantes, lo que se quiere obtener es que los estudiantes vayan a la escuela por X años. Y se le preguntó cuáles eran los factores que incidirían para que ellos fueran a la escuela. ¿Y tú sabes cuál fue el factor que más preponderó? No fue el desayuno escolar, fue que a esas personas se les explicó en cuánto aumentaría su remuneración si ellos van a la escuela. Lo mismo no tenemos que hacer la pregunta sobre el sector energético. No tenemos que hacer la pregunta, ¿es esa el mejor gasto del gobierno o puede gastarse esos 2.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares en combatir a la pobreza de manera efectiva? O nos podemos hacer la pregunta, ¿es correcto que el gobierno tenga la propiedad estatal de esas empresas? ¿Por qué en lugar de que esas empresas públicas que lleva la administración de esas empresas personas cuyo único mérito es que están ligados al partido oficial o que son familia del presidente o de algún miembro del partido político que tenga el poder, independientemente que sea PLD, PRD o Partido Reformista? ¿Por qué no se buscan personas capacitadas para dirigir esa empresa? Entonces, yo lo que diría, vamos a replantearnos en el diálogo nacional la propiedad de la empresa. Vamos a hacer la empresa pública, pero no entregándose a Fenosa, no entregándosela a grandes empresarios. Vamos primero a formar una junta de directores en que se llame a licitación pública internacional para las personas que van a dirigir todas las empresas de energía del país, incluyendo ETEC, donde se necesitan grandes inversiones, y EGEGIT, donde también se pueden restaurar muchas empresas. Parecía, Héctor, que todo estaba claro y que este era un gobierno que su interés, y vuelvo y te repito, me consta, era de que la generación esté en manos privadas, toda la generación. Sin embargo, ¿en qué fallan los generadores que obligan al gobierno a meterse no solamente en dos plantas, sino también en un proyecto de ley? Yo no creo en qué fallan los generadores, porque también tienen que hacer autocrítica. ¿En qué falla el gobierno? Lo que tienes que preguntarte es por qué el gobierno
¿Qué lo obliga a hacer eso? ¿Por qué suspende una licitación sin hacer una pregunta? Porque allá durante el periodo de transición no pasó un funcionario del actual gobierno a hacer preguntas sobre ese proceso de licitación. Simplemente se hizo una llamada y se le dijo al vicepresidente ejecutivo de la CDE que suspendiera la licitación. El sector privado no estaba cuestionando esa licitación. Mire, entonces no es que el sector generador esté fallando o el sector privado en general, es en qué falló el gobierno. Mire, el presidente Medina dijo yo voy a hacer algo diferente, pero en realidad él no está haciendo nada diferente, él está haciendo lo mismo. Vamos a volver a los tiempos de Balaguer, cuando se paraba una planta de electricidad porque no aparecían $5,000. También debe verse en el mismo espejo. Ahora mismo el metro, que es una obra donde se invirtieron miles de millones, cientos de millones de dólares, está suspendida. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con esas plantas eléctricas? Entonces, no, espérate, déjame concluir la idea. Porque esos son cuestionamientos. Espérate. Esos son cuestionamientos. Una cosa son los cuestionamientos y otra cosa es la realidad. Mire, no podemos convertir las plantas a carbón en la Isla Maravilla. Oiga lo que pasó. ¿Usted conoce la Isla Maravilla? Aquí se jugó gente por la Isla Maravilla. La inversión en carbón es la inversión correcta. Sí, pero mire, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es que el mismo objetivo de precios bajos pudo haberse conseguido con la participación del sector privado. La Isla Maravilla se pintó aquí como una cosa que estaba hecha. Incluso se pretendía llevar gente a los tribunales por la Isla Maravilla. Eso no se construyó nunca. Ni el plano se vio de la Isla Maravilla. Entonces aquí tenemos un problema de percepción de opinión pública errónea contra las cosas que son hechos concretos. Es decir, ya el gobierno, ¿qué era mejor? Que el gobierno se mantuviese en un esquema que venimos hace más de 10 años en el mismo, o que el gobierno decidiera coger una ruta. No, el gobierno dominicano cogió una ruta. Tú lo que tienes que preguntarte es por qué fracasó el esquema. ¿Por qué inversionistas privados de calidad no vienen al país? Y no vienen al país porque aquí el tema de la electricidad se ha convertido en un tema político y no se le suben los precios de la electricidad a donde hay el mayor problema, que son en los barrios, en los circuitos B, C y D. Pero yo quiero terminar una idea. Julito, y quiero que tú lo cojas. Espérese, que hay que terminar una idea. Julito, hay que terminar una idea. Yo te digo, por ejemplo, aquí no se le quiere subir los precios de la energía en los sectores de menores ingresos. Sin embargo, a esos mismos sectores se les somete a la humillación de 14 horas de apagones diarios, que son más de la mitad del año. Mire, yo quiero terminar una idea. Mire cuál es la idea. Mire, el gobierno cogió una ruta. Está bien, yo creo. Entonces, los empresarios del sector eléctrico tienen que interpretar el gobierno, es decir, no pueden seguir la misma ruta de ser una oposición a las acciones del gobierno en el sector eléctrico. Aquí pasa como quien se llevó mi queso. Es decir, el sector generador no se puede. Queso desapareció prácticamente, o va a desaparecer. Ellos tienen que recomponerse para ponerse a la altura del mercado que viene. El gobierno al final es combustible más barato. Tiene una mayoría congresional y va a poder imponer su voluntad. Yo lo que te digo es que los mismos resultados que se pueden obtener mejores resultados a través de la inversión privada de precios bajos que con la participación gubernamental. En segundo lugar, los recursos que el gobierno va a dedicar a eso puede utilizarse de mejor forma para combatir la pobreza de manera más efectiva que con planta eléctrica. ¿Qué va a pasar entonces cuando el tipo de cambio comience a depreciarse, cuando el gobierno alcance una capacidad de endeudamiento que no puede sostener? Van a meter más impuestos porque no van a querer subir los precios de la energía, aún con las plantas de carbón. Sí, pero esas son suposiciones. Usted tiene que venir el próximo martes. Seguro, tiene porque que venir todos los días. que la situación quedó muy confusa. Porque nosotros no podemos tratar este problema desde el punto de vista de las suposiciones, sino de la realidad que estamos viviendo en el mercado eléctrico.
no de la intención oculta del gobierno, No, yo no- de si suspendió la licitación porque tiene otros intereses o va a favorecer a Yo, alguien, no, fíjate, sino yo sobre no- la situación yo no que se ha dije- dado hasta este no, momento. No, tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Yo lo que dije... No te dijo que la licitación no se sabe con no, qué fines no sé se van por- a hacer. Yo no sé por qué la Sí, pero la suspendieron. revista no, termina hoy, pero no Usted debe termina venir, no siempre. ha invitado, usted le ha invitado el próximo Bien. martes. Gracias al licenciado Héctor Guiliani, economista, por estar con nosotros. A ustedes los invitamos a ver este mismo debate esta noche en Carivisión. Energía TV presenta Informe Energético.